podría haber en circulación grabaciones comprometidas y sensibles sobre Pedro Sánchez, sobre las saunas actuales, es decir, no de cuando estaba Sabiniano con García Castaño, no, posteriores, y que eso obviamente era una gran preocupación de Pedro Sánchez y por eso pide a las cloacas que indaguen e intenten recuperar esas grabaciones que entendemos también por los propios audios podrían estar pues en el ámbito o cerca del comisario José Manuel Villarejo. Fíjate, Miguel Ángel, o de Pedro Sánchez o de su mujer, que yo es lo que me temo, porque ahí es donde estaba la Eso gran es. preocupación de Pedro Sánchez, y es de eso hemos escrito, y de hecho se convoca de urgencia a esa cloaca que ya había tenido algún trabajo previo, se la convoca de urgencia porque está imputada, y Pedro Sánchez, que esto lo hemos escrito, lo hemos contado en Libertad Digital, se temía que le iban a lanzar un ataque para cargarse a él políticamente, aprovechando los negocios en los que estaba la familia de su mujer. Claro, que luego supimos que, claro, que es que los negocios de la familia de mujer acababan en él, porque él se había estado beneficiando de ese dinero, con lo cual eran un todo, como tú decías. Pero déjame que vayamos a otra figura que ha aparecido el nombre, porque claro, resulta que de estos negocios, por llamarlo de alguna manera, habría tenido conocimiento y participación Baltasar Garzón. Si esto es verdad, Baltasar Garzón es la pareja de Dolores Delgado, y Dolores Delgado es la impulsora de Álvaro García Ortiz. Entonces, aquí estamos en un mejunje en que ya no sabes quién investiga a quién espía a quién, lo único que sabes es que se han convertido en una cloaca entera, todos. Bueno, creo recordar, Carlos, que en algún fragmento de esa enorme grabación, la propia Leire Díez creo que llega a decir como que ella ha hablado con Lola, con Dolores Delgado, de según qué temas. Es decir, hay una conexión directa, como bien dices, una conexión directa, que digamos que la punta de lanza es Leire Díez y Pérez Dolcet, pero luego tienen pues ramificaciones, conexiones en el ámbito de la fiscalía, de la magistratura, etcétera, ¿no? Y es verdad que hacen referencia como que está en conexión, que está en comunicación con Dolores Delgado. Yo creo que esta grabación, yo creo que es una bomba y obviamente habrá que ver cuál es la versión que da ahora Leire Díez y Pérez Dolcet, porque hay que recordar que también confiesan en esa grabación, ¿no? Y lo explicó el fiscal Ignacio Estampa en su comparecencia, que Leire Díez le reconocía abiertamente que ya no era periodista, que no estaba haciendo ningún libro ni nada, como nos había intentado tomar el pelo a quien se lo haya dejado tomar, por supuesto, porque no había quien se lo creyera, ¿no? Pero yo creo que esta grabación puede ser un antes y un después, y sobre todo lo que me llama la atención, más allá de las 12 referencias al presidente del gobierno Pedro Sánchez, el tema de las saunas, es pues precisamente esos datos nuevos, esos datos nuevos sobre las preocupaciones de Pedro Sánchez, y que por eso pone en marcha este grupo clandestino encargado precisamente de intentar neutralizar algunas amenazas que pudieran explotar. Tú hacías mención a Begoña Gómez y estoy totalmente de acuerdo. Vete a saber, Carlos, si pues esos testimonios que hemos escuchado en los últimos meses de que Begoña Gómez era la que daba el dinero en sobres a las trabajadoras de los prostíbulos, de las saunas, etcétera, pues imagínate que pudiera haber alguna grabación, algún audio, y obviamente pues esto ya es una preocupación del presente de Pedro Sánchez. Esto ya no es de hace 20 años con el suegro. Sinceramente creo que lo que está detrás de esto es la posible existencia de pruebas de que la campaña de las primarias de Pedro Sánchez se pagase con los burdeles. Totalmente. Y que Pedro Totalmente. Sánchez tuviera pleno conocimiento. Y espérate tú, y sé que lo que estoy diciendo son hipótesis, pero son hipótesis uniendo datos de los que ya tenemos pruebas. Espérate tú que no sea incluso la posible, que aludía a ello Villarejo en uno de sus informes, la posible utilización de información contra gente que había visitado la sauna por parte de Pedro Sánchez para uparse en el partido. Y que una vez que se había upado en el partido, decidieran que había que defenderse de él. Y que con las mismas recurrieron a los que controlaban ese sistema de grabación. Y lo que antes se había convertido en un sistema de grabación en favor de Pedro Sánchez, posteriormente se convirtiera en un sistema de grabación también en contra de Pedro Sánchez. Repito, sé que es una hipótesis, pero encaja con el informe Villarejo, encaja con la grabación aquella famosa de información vaginal, éxito garantizado, encaja con la grabación de ahora de Estampa, encaja con el miedo y por lo que se convoca a la cloaca, encaja con todas las informaciones que hemos ido publicando y nadie las ha desmentido, de que él tenía miedo a la utilización por parte de Pepe Blanco y de José Luis Rodríguez Zapatero de la información de las saunas y los prostíbulos, y encaja con la propia comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado de Pedro Sánchez, donde no hubo que responder y no quiso responder a la pregunta de si sus primarias se habían financiado con los burdeles.
Sí, desde luego, yo creo que esa es una de las claves y que te iba a recordar yo ahora mismo, ¿no? En la comisión de investigación le hacen una pregunta muy concreta a Pedro Sánchez. ¿Su suegro ha financiado parte de su campaña para llegar al PSOE con el dinero de los prostíbulos y de las saunas? Y efectivamente Pedro Sánchez no dijo un no tajante, se quedó unos segundos pensando y dijo, no me consta, con el famoso no me consta, por no decir no porque no puede decir que no. Puede decir que no me consta y agarrarse a que a través de su mujer, pues que él no se enteró, que efectivamente había metido dinero y que su mujer sí lo sabía, pero él no. Entonces intenta con ese matiz, ¿no? Pero desde luego no fue nada convincente. Yo creo que le pillaron totalmente con el carrito del helado y esto, desde luego, sigue avanzando las pesquisas, Carlos, de cara a confirmarse, como tú bien decías, que puede haber llegado Pedro Sánchez efectivamente pues a Ferraz con el dinero de los prostíbulos. Y desde luego es un tema que le preocupa especialmente todo el tema relacionado con las saunas. ¿Tú te acuerdas unas grabaciones que le pillaron a Villarejo hablando con gente del PP? Y él tuvo una frase, Villarejo, en la que dijo, es que mi corazón está con vosotros, pero mi cartera está con ellos, en referencia al PSOE. O sea, Villarejo era lo que era, un mercenario. Entonces, ¿con quién estaba? Con quien le pagara. Entonces, si alguien sabía que él tenía un circuito de grabación, él, o García Castaño, o su gente, o herederos de las prácticas, me da lo mismo, esa cloaca. Si alguien sabía que ellos tenían acceso a esa red de grabación, a mí no me extrañaría para nada que alguien apareciera y dijera, oye, Pedro Sánchez ahora se va a cargar a X cúpula. Hay que recordar que el primero que pidió datos sobre Pedro Sánchez fue Óscar López, y se los pidió a Villarejo, y se los pidió sobre las saunas. Claro, lo que estamos viendo aquí es que da toda la sensación de que alguien tenía un material muy importante, unos lo querían para una cosa, o uno lo quería para una cosa, otros lo querían para la contraria, pero que se estaban disputando básicamente el mismo material, o partes de un mismo material grabado. Déjame que te pregunte por Álvaro García Ortiz, que estamos en mitad del juicio y no quiero que se nos olvide. O sea, nos has mencionado ya que en esa grabación se hace alusión directa a Lola, que sería Dolores Delgado, fiscal general anterior, y se habría hablado también de Álvaro García Ortiz, fiscal actual. Efectivamente, porque al final durante ese encuentro están hablando con el fiscal Ignacio Stampa y le están de alguna forma intentando sobornar, decir que bueno, que podrían conseguir que volviera a la Fiscalía Anticorrupción para retomar la investigación del caso Villarejo. Hay que recordar que Stampa salió abruptamente de la Fiscalía Anticorrupción, no se le renovó la plaza y básicamente lo que le están ofreciendo es que intentar volver a retomar esa investigación del caso Villarejo y también da la sensación de que efectivamente el objetivo es que Ignacio Estampa se pudiera convertir pues, en una especie de infiltrado de la cloaca del PSOE para ver si en ese caso Villarejo apareciera por algún lado grabaciones comprometidas sobre las saunas o sobre Pedro Sánchez y que de esta forma pues pudieran quedar neutralizadas desde dentro con la intervención del fiscal Ignacio Stampa. Pero claro, la cuestión es que el propio Stampa no quiere volver ya a Fiscalía Anticorrupción y menos volver al caso Villarejo, ¿no? Con lo cual, pues digamos que la oferta no le convenció del todo.